de trabajar con nosotros en cuanto a estos casos de incontinencia urinaria, trabajar todo el suelo pelviano en la unidad nuestra. A nosotros nos gusta valorar la profundidad vaginal, porque no sé si se aprecia en la pantalla, pues tenemos 4 centímetros hasta el meato. Esa es la zona que vamos a tratar. Esta es una chica que con 31 años ha tenido 8 embarazos, 7 partos vaginales, incontinencia de esfuerzo leve a grandes esfuerzos. Utilizo 2 o 3 Salva-Slip al día y como ya he dicho, pues no tiene, aparentemente, a pesar de esta historia, pues no tiene un CL llamativo. Entonces, bueno, pues a priori pues es un caso que nosotros consideramos adecuado para este tipo de terapia. Muy bien, pues ahora vamos a colocar ya el dispositivo. Un segundico, que vamos a empezar. Perdóname un segundo. De acuerdo. Vamos a tratar 90 grados. Inicialmente nosotros vamos a cara anterior vaginal y vamos a tratar cada centímetro. El compañero que ha operado en primera instancia, vamos allá. Disparo. 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 Muy bien. Hemos tratado lo que es la cara anterior. Ahora hacemos un giro que el aparato calcula a 30 grados y volvemos a hacerlo desde la parte distal a la proximal. Disparo. 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 Repetimos la jugada. Ahora. Un segundo. Y repetimos. En la cara lateral izquierda, en la vertiente anterior. Disparo. 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 Este es el tratamiento que recomendamos en primera instancia a esta paciente. Hemos terminado. Vamos a darle a esto. Apagamos un segundito. Le ha molestado un poquito porque ya el efecto del EMLA había pasado un poco. Suelta un poquito si quieres. Y hemos terminado. El tratamiento es así. La duración del tratamiento en este tipo de casos es la que habéis visto. Es decir, en este caso, que es una incontinencia leve pura, nosotros planteamos tratar esta superficie y para nosotros es suficiente. En la paciente, según nuestra práctica, se reevalúa aproximadamente al mes y en función del resultado pues plantearíamos una segunda sesión si procediese. ¿Qué tal estás? Yo estoy bien. Vale, muy bien. ¿Hay alguna pregunta de la sala? Sí, preguntan aquí qué cuidados posoperatorios realiza. Básicamente lo que han comentado los compañeros anteriores. Se indica que se aplique en una crema. El tipo de crema pues va en gustos. Aquí se utiliza cum laude, pero nosotros utilizamos otro tipo de crema. Y sobre todo pues indicar que por comodidad pues una abstinencia sexual en torno a una semana. Más allá de eso, ningún cuidado especial. La crema se puede aplicar 3, 4, 5 veces al día, pues a criterio de la paciente. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechad, preguntadme algo, que yo no estaba en el guión. Aprovechad y preguntadme algo. Tengo un poquito más de experiencia que la que tenéis vosotros, nada más. Sí, están preguntando aquí en la sala si
trata toda la longitud del canal de la vagina, porque decía que la malla, por ejemplo, trata solo una zona específica. Ajá. A mí me parece muy buena pregunta, porque es una cosa que en ese sentido nosotros hacemos, por lo que me ha parecido diferente a los otros compañeros que han tratado a las pacientes previamente. Nosotros tratamos únicamente hasta el meato uretral. Si evidentemente no estamos hablando de cuestiones cosméticas, pensamos que ese es el área que debemos tratar, no más allá. Insisto, en casos que no tengan celes y en pacientes jóvenes, pensamos que con esos 90 grados podría ser suficiente. Ocasionalmente, pues ampliamos a 150. En este tipo de casos con incontinencia o si tienen un pequeño cistocele asociado. Me está preguntando la misma persona que preguntó anteriormente, que ¿cuántos centímetros más o menos hace del canal? Pues en este caso han sido prácticamente 5 centímetros lo que hemos tratado, lo que nos permite desde el fondo de saco vaginal hasta la zona del meato uretral. Probablemente en otro tipo de cuestiones en las que nosotros no somos expertos, en cuanto a remodelación vaginal, etcétera, etcétera, pues sí sería aconsejable pues tratar el resto, por así decirlo, de la circunferencia, pero yo personalmente pienso que hay que obviar únicamente la zona del meato. Más allá de eso, pues no puedo aportar mi experiencia. Estos son un poco los conceptos que nosotros estamos desarrollando en función de la experiencia que vamos teniendo. El compañero preguntaba sobre todo en cuanto a longitud, no en cuanto a circunferencia. Sí, lo que en ese sentido lo que da de sí la cara anterior vaginal. Es decir, nosotros tratamos hasta en cuanto, ya digo, refiriéndonos a casos de incontinencia, pues hasta el meato uretral, únicamente esa zona. En los casos anteriores, pues a lo mejor lo han hecho así los compañeros, pero realmente no se ha percibido ni hemos hecho esa mención a ese punto realmente. Pero si la paciente es tratada por ese motivo, probablemente con esa zona es suficiente. Yo creo que sí obviaría lo que es el tratamiento de lo que es el meato. En cuanto a lo que es una remodelación vaginal, si el tratamiento se quiere hacer más extenso, yo esa zona creo que la dejaría libre de tratamiento. Bueno, yo es una pregunta referente que creo entender lo que quieren preguntar. Cuando se pone para la incontinencia urinaria un sling, es prácticamente al centímetro de la uretra. Entonces lo que choca un poco es que para tratarlo la incontinencia por láser haya que quemar o dar calor a toda la longitud de la vagina a la cara anterior. Sí, vamos a ver, si con la práctica todos vamos aprendiendo un poquito de esto, ¿no? Y yo también he de reconocer pues que hace no mucho tiempo era bastante escéptico respecto del asunto. Yo creo que la clave de esto, evidentemente, en ese segmento ha de ser tratado. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso, como he visto, hay que medir lo más preciso que puedas, porque efectivamente esa es una zona crítica de tratamiento. Esos 2 centímetros es importante que ahí apliquemos la terapia, pero yo no la aplicaría justo en el meato ni inmediatamente distal al mismo, ¿no? Entonces ese es un poco el pequeño quid de la cuestión. Yo creo que eso sí que es importante y bueno, que esta terapia es fácil de aplicar, pero que tenemos que tener unos conceptos básicos en los cuales pues tenemos que seguir y los que tenemos que evitar. Y ese para mí, a priori, es lo que estamos haciendo y no está yendo mal. Entonces, esa es una sugerencia, pero por supuesto se puede adoptar cualquier tipo de postura. Respecto a lo que es el tratamiento de la cara anterior, aquí lo que pretendemos conseguir, como ya habéis oído a los compañeros, pues es una regeneración de colágeno en toda la zona, ¿no? Eso al fin y al cabo es un soporte de toda la cara anterior vaginal. La verdad es que, como habéis visto, la tolerancia al tratamiento es excelente
Entonces, la verdad es que, bueno, yo lo hago así. Entiendo que a lo mejor algún compañero decida tratar únicamente la zona donde colocaríamos el sling, pero se me antoja un poco corta y realmente no tenemos nada que perder. O sea que eso es un poco por lo que yo propongo hacerlo de esta manera, ¿no? No, si la pregunta es por ignorancia, no es por... No, pero que es una pregunta absolutamente lógica, por favor. Que si pasas de una cirugía convencional a esto, pues como que queda ahí el porqué. Claro, si es que estoy totalmente de acuerdo con la pregunta, porque ya digo que yo hasta hace relativamente poco tiempo pues era bastante escéptico al tema y todavía, pues bueno, yo creo que hay que tener unos tiempos de seguimiento que nos permitan afinar un poco cuál es el paciente tipo al que se lo podemos aplicar y realmente qué pacientes, determinar qué pacientes van a mejorar. Yo creo que esto no es café para todos. Yo creo que esta técnica permite, o por lo menos la intuición que tenemos es que permite tratar a unas pacientes que de otra manera estarían con su salva slip, que permite tratar a pacientes que desestiman hacer un tratamiento de rehabilitación, fisioterapia del suelo pelviano, o porque ese tratamiento realmente en ellas no funciona. Yo creo que esas son las candidatas ideales. ¿Que luego hay otras indicaciones? Pues lo iremos viendo realmente. Pero mi consejo es que si no estamos habituados no estamos familiarizados con este tipo de tratamiento, empecemos por los casos fáciles o los casos que realmente no nos hayamos quedado más opciones que con la quirúrgica, y eso es un poco lo que estamos poniendo en práctica. Muchas gracias. Vuelve a preguntar el compañero, que abundando en lo que se ha dicho, que los casos más difíciles si son cuando la incontinencia es mixta. Vamos a ver, para empezar esos casos requieren primero un diagnóstico lo más preciso posible, son casos que tienen que estar bien etiquetados y luego valorar el componente, tanto el irritativo como el componente de incontinencia de esfuerzo, que realmente supongan un menoscabo de la situación de la paciente. Evidentemente, con esto yo no tengo experiencia en cuanto a que una vejiga hiperactiva o un componente irritativo que provoque esa incontinencia o ese disconfort de la paciente vaya a mejorar con esto. Realmente ahora mismo no tengo experiencia al respecto. En cuanto a que el mecanismo que hemos valorado, por el cual la incontinencia de esfuerzo mejora, que también nos ayude a mitigar la otra sintomatología, la verdad es que desconozco la fisiopatología por la cual se podría producir tal circunstancia. Yo creo que más que no son buenos casos, como tampoco serían buenos casos para cirugía. Es decir, aquí lo que hay que intentar es ser lo más conservador posible. A lo mejor ese tipo de pacientes pues deberían hacer un tratamiento de fisioterapia un poquito específico enfocado a ese tema. No hay que descartar el tratamiento farmacológico, pero vamos, en este perfil de pacientes que estamos indicando, que es un paciente joven, indicar algún tratamiento farmacológico para la incontinencia, pues la verdad es que no es algo que nos gustaría, y yo creo que eso hay que valorarlo de forma muy individualizada. Yo creo que el componente de incontinencia y esfuerzo es lo que nos debe mover inicialmente a valorar este tipo de terapia, y yo creo que en función de la evolución del paciente y como también vayamos nosotros viendo que responden a este tipo de tratamiento, pues nos deberemos guiar en el manejo de las pacientes. Quería insistir en eso, en que bueno, yo creo que todos, cuando hay una sintomatología irritativa, pues hombre, planteamos al urólogo que nos haga un diagnóstico diferencial de todo esto. Realmente si estamos ante una urgencia sensorial, una vejiga hiperactiva, algo que o descartar otro tipo de patología que pudiera estar detrás de esa sintomatología irritativa. Yo creo que eso es básico y lo entendemos todos, ¿no? Perdona, haciendo referencia a lo que acabas de decir, ¿está protocolizado hacer un estudio aerodinámico antes de un tipo de cirugía así? En nuestra experiencia, todas las pacientes les es realizado. En la nuestra sí. ¿Y alguna vez has hecho estudio posterior? Ante mala respuesta, sí. Quiero decir, en este tipo de pacientes, vamos a ver, no tenemos, por ejemplo, no tenemos 6 meses de evolución para poder transmitir nuestra experiencia a la audiencia. Lo que sí podemos transmitir es que es un tratamiento que se tolera perfectamente,
Que los resultados tempranos para nosotros nos ha sorprendido favorablemente lo que hemos encontrado. Lógicamente hemos de ser cautos, pero desde luego, desde el punto de vista de si nosotros hemos hecho un chequeo posterior, rotundamente no. También es verdad que, como os he dicho antes, nosotros, los pacientes que hemos elegido para este tipo de tratamiento son pacientes con una incontinencia de esfuerzo pura. Que vamos ganando confianza, que vamos valorando positivamente la técnica, tanto en el tema de por supuesto, de la incontinencia, como por supuesto una cosa que no hay que dejar de lado, que es el tema de la satisfacción en cuanto a la sexualidad de las pacientes, ¿no? Pues, y nos vamos en ese sentido animando a tratar otro tipo de patología, pues bueno, sería maravilloso. Yo ahora no puedo indicar eso. Lógicamente, una incontinencia de esfuerzo con un estudio urodinámico previo normal que nos dice que es una incontinencia de esfuerzo pura y que mejora tras el tratamiento, yo no se lo repetiría, salvo con fines científicos. Si... No, es que me refiero a esto, quiero decir, porque me parece que estamos un poco que mejoran, pero un mecanismo íntimo no lo sabemos. No, es que no lo sabemos, pero... Y la única forma sería esta. Bueno, yo creo que la única forma es que la paciente diga que antes llevaba 3 Albaldip y cuando vuelva nos diga que no utiliza ninguno. No, eso es lo que queremos todos. Claro, claro. Acuerdo, pero es decir, no conoces ningún hospital que tenga en marcha algún trabajo de este tipo. No, en ese sentido no, pero realmente tampoco conozco muchos hospitales que hagan, vamos a ver, que planteen un estudio urodinámico en estas condiciones, salvo con fines puramente, bueno, pues eso, científicos, pero cuestionables en este caso. Otra cosa es otro tipo de sintomatología mixta que se lo puedas hacer antes y después. Ahí me parece que ahí sí tiene su papel, o podría tener su papel, y muy interesante el estudio urodinámico post. Pero una incontinencia de esfuerzo, la verdad es que, salvo en un contexto, ya te digo, puramente científico, y creo que a un número recortado de pacientes, porque probablemente no nos aporte nada, yo no lo haría. Otra cosa es en pacientes con sintomatología mixta, que estoy de acuerdo, que nos puede permitir valorar la respuesta a este tipo de terapias, si la hubiere, que no lo sabemos. Y a nivel personal, ¿tú crees que aparte de la acción sobre la mucosa vaginal, puede tener alguna acción sobre el trígono, toda esta inflamación de la que hemos estado hablando? La verdad es que no lo creo. No lo creo, porque la penetración creo que no es tan alta como para alcanzar esa zona. Sí, es una cosa que inicialmente, bueno, pues claro, cuando te hablan de esto te preocupa, pero bueno, si tienes una experiencia ya con láser y con CO2 y revisas la literatura y la verdad es que el aplicador, la verdad es que está muy bien diseñado, pues en ese sentido yo creo que podemos estar muy tranquilos. Si yo no lo digo en sentido negativo, sino positivo. No, por eso yo también. Una inflamación mínima que, por lo que sea, mecanismo íntimo ni idea, pero que puede mejorar todo el papel del trígono. Bien, yo lo que creo que en ese sentido, bueno, hay que valorar efectivamente con estos superpulsos qué es lo que conseguimos en ese área submucoso y ver qué grado de colagenización, qué grado de soporte. Lo que sí es cierto es que inicialmente las pacientes, casi todas, vamos, por no decir todas, cuentan una mejoría inmediata que hemos atribuido obviamente a un mecanismo inflamatorio. Por eso te digo, es que eso no es del colágeno, una mejoría en 24 horas. Bien, pero también estamos hablando de haber otro mecanismo. Claro, hombre, evidentemente, si ponemos anestesia, algo estamos haciendo. No, quiero decir, otra cosa es qué grado de inflamación, qué penetración tisular y qué efecto potencialmente deleterio podríamos tener ahí. A mí me parece que el tratamiento, como ha insistido antes Hilario, que es el que tiene en ese sentido más experiencia, no solo en esta área, sino en todas, pues la verdad es que el tratamiento es seguro. ¿Qué papel va a tener en nuestro armamentario? Pues yo creo que está por definir. Lo cierto es que con un optimismo moderado, pues bueno, pues yo creo que vamos a animarnos a seguir en esta línea, ¿no? Eso es un poco lo que quiero transmitir, no más allá. Yo creo que todo el mundo creo que debemos elegir los casos con experiencia y con sentido, lo que nos diga el sentido común y las pruebas que estimemos oportunas y procede, ¿no? Pero claro, creo que es un optimismo moderado y que iremos
abriendo la mano en función de lo que nos vayan diciendo ellas. O sea, todo momento es estudio urodinámico previo, Sí. incontinencia pura de esfuerzo, moderada o leve. Moderada o leve, con mínimo cele, con mínimo cistocele, y yo creo que la candidata ideal es que los vemos todos los días en las consultas, pues mujeres probablemente entre los 35 50 es el perfil ideal, paciente que no está seca, paciente con una vida activa y que o no desea tratamiento de fisioterapia de suelo pélvico o no ha respondido o quiere resolverlo de una vez y que no desea un tratamiento quirúrgico convencional. Yo creo que ese es el paciente tipo, vamos. O sea, ¿tú crees que hoy en día está absolutamente justificado paciente que no quiere cirugía, que no ha respondido a fisioterapia o que no la quiere hacer? Yo creo que lo tenemos que tener en nuestra cartera de servicios, que es una oferta que debemos hacerlo. Eso entraría dentro de la Lex Artis y no hay problema de defenderlo. Yo creo que no. Vamos. Pues tal como está el patio hay que saberlo todo. Sí, no, hombre, lo que pasa es que bueno, que todos estos láseres pues tienen pues esas certificaciones, que yo creo que hay unos estudios claros en cuanto a penetración y potenciales efectos deletéreos. Y bueno, yo creo que los dos compañeros que tienen más experiencia, que lo han comentado antes que nosotros, lo han explicado muy claro, ¿no? Yo lo único que querría insistir además en el modo de aplicar esto, para los que no piensan utilizarlo o van a utilizarlo, es algo que el compañero que trabaja en Cádiz lo ha explicado muy bien, ¿no? Es decir, el problema que tenían con el aplicador previamente, con el aplicador vaginal, que la vagina se podría plegar entre esos soportes laterales que tenía el aplicador y por lo tanto podíamos estar retratando el mismo sitio que habíamos estado tratando en el disparo previo. Yo creo que lo que nos pide el cuerpo cuando utilizamos el aplicador es quedarnos en la misma distancia y aplicar el giro a un lado y a otro. Yo lo desaconsejaría porque probablemente el tejido tenga después del disparo pueda adherirse un poquito a la superficie, eso que es una superficie pulida y la verdad es que creo que el aplicador está muy bien conseguido, pero yo creo que esa fricción o esa posible adhesión del tejido al aplicador la disminuimos si realmente lo sacamos hacia afuera en vez de girarlo en la misma distancia donde lo estamos aplicando. Que así es como lo han hecho los otros dos compañeros, pero vamos, esa es una conclusión a la que nosotros también habíamos llegado después de los primeros casos, ¿no? Muchas gracias. A ver, mi pregunta es dos en una. El número máximo de sesiones que podemos realizar a una paciente de forma seguida y segundo, en su experiencia, ¿cuánto duraría la mejoría de la paciente después de estas sesiones y la necesidad de repetir otras sesiones seguidas? Bueno, como ya he comentado, yo no puedo aportar una experiencia mínima de 6 meses, ¿no? Lo que sí, como han comentado ellos, yo creo que lo que está más o menos estandarizado es que el periodo de retratamiento no puede ser inferior a 3 semanas, ¿no? Yo creo que hay que dejar hacer las cosas, dejar un poquito de evolución y si evidentemente en mes y medio la mejoría no se ha producido, yo personalmente creo que es un momento de retratar. Como habéis oído antes, cada uno tiene su forma de trabajar, ¿no? Hilario aplica sistemáticamente 2 sesiones a las pacientes, ¿no? A mí sí, personalmente sí que me cuesta, cuando revisamos una paciente al mes y nos dice que está muy bien, me cuesta indicarle una nueva sesión estando bien, ¿no? Yo creo que aunque está más o menos estandarizado una aplicación de segunda sesión, yo sinceramente creo que eso hay que evaluarlo muy detenidamente, ¿no? Alguien que realmente ha evolucionado y se encuentra bien y que hace ya su vida normal, plantearle un retratamiento que aunque se tolera muy bien, pero bueno, pues es una semana sin tener relaciones, en fin, todo ese tipo de cosas, pues a mí sinceramente me cuesta un poco. Otra cosa es que la mejoría no sea completa y sea una mejoría parcial. Creo que por supuesto en mes y medio es un momento para pensar que si no es un resultado óptimo, pues que habría que plantear una segunda sesión. Quien me transmiten otra intervención, soy la intérprete, no sé. Sí, no. Y me dice quien más puede menos.
Un momento, es que sí. me está continuando la Sí. intervención. Sí. Si una mujer viene por una incontinencia, ¿por qué no tratar el conjunto de la vagina si hay una misma constante de pulso? Bueno, realmente lo que estamos tratando es la sintomatología de la paciente. Evidentemente, hay otro aspecto bueno, que ya he lanzado antes y que yo creo que tenemos que acostumbrarnos a valorar de otra manera y sobre todo en tono de mea culpa porque soy urólogo, ¿no? Y no estamos acostumbrados a interrogar más o menos exhaustivamente a las pacientes acerca de la esfera sexual. Probablemente los compañeros ginecológicos lo tengan más en cuenta, pero nosotros no. Y eso es una cosa en la que personalmente creo que nuestra especialidad ha de dar un cambio y una evolución en este sentido. Evidentemente, ese aspecto que hemos considerado y que es otra potencial diana de este tratamiento, pues habría que considerarlo y valorar el cambio de la pauta que hemos indicado. Aquí hemos hecho una pauta de 90 grados. Yo creo que hay que, en función de las características de la paciente y de su sintomatología considerada globalmente, pues habría que valorar un estándar de tratamiento u otro. Me pregunta si en España hay algún tipo de reembolso de este tipo de tratamientos. Sería muy interesante que lo hubiera, pero salvo para pólizas privadas con una cobertura específica. Pero sí, tenemos que aprender mucho de los franceses. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues muy bien, queremos dar las gracias a los ponentes. Muchas gracias, doctor Clemente, por su intervención. Y vamos a dejar la charla hasta aquí porque los doctores Robledo y el doctor Nadal tuvieron que irse por problemas de cambios de avión. Y agradecemos pues vuestra presencia y muchas gracias.